En una época de supersticiones y misterios celestiales, cuando los cielos parecían estar regidos por dioses caprichosos, un hombre desafió la oscuridad con el poder de la razón. Sus ojos escudriñaron los astros, sus cálculos desafiaron lo imposible y su mente trazó las leyes invisibles que rigen el movimiento de los planetas. Su nombre, Johannes Kepler. El niño que miraba las estrellas. En una fría madrugada del 27 de diciembre de 1571, mientras las estrellas aún brillaban en el cielo invernal de Weil der Stadt, un pequeño pueblo amurallado en el corazón de Württemberg, nació un niño que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Johannes Kepler llegó al mundo prematuramente, tan débil que sus padres temieron que no sobreviviría sus primeras horas. Sin embargo, como las estrellas que más tarde estudiaría con tanta pasión, su luz, aunque tenue al principio, estaba destinada a brillar durante siglos. Heinrich Kepler, su padre, era un mercenario errante con un temperamento volátil que pasaba más tiempo en los campos de batalla que en casa. Catarina, su madre, era una mujer de carácter fuerte y conocimientos de herboristería, hija de un posadero local y conocida por su personalidad difícil y su fascinación por las hierbas medicinales y los remedios naturales. La casa donde Johannes dio sus primeros pasos era humilde, apenas más que una choza con techo de paja, pero tenía una ventana desde la cual el pequeño podía contemplar el cielo nocturno. Los primeros años de Johannes fueron una mezcla de dificultades y maravillas. Su cuerpo era débil y enfermizo, sus manos ligeramente temblorosas debido a su nacimiento prematuro, y su vista quedó afectada tras sufrir viruela en su infancia temprana. Sin embargo, estas limitaciones físicas parecían empujar su mente hacia una mayor agudeza. Mientras otros niños jugaban en las calles empedradas de Weil der Stadt, el pequeño Johannes pasaba horas observando cómo la luz se filtraba a través de las rendijas de las ventanas, fascinado por el modo en que los rayos del sol dibujaban patrones en el suelo de tierra de su hogar. Su abuela materna, que ayudaba en su crianza, solía llevarlo a lo alto de una pequeña colina cercana en las noches claras. Allí, sentado sobre sus rodillas, el pequeño Johannes experimentó por primera vez la verdadera magia del cielo nocturno. Sus ojos, aunque débiles para las tareas cotidianas, parecían cobrar una fuerza especial cuando se dirigían hacia las estrellas. ¿Por qué brillan así, abuela?, preguntaba una y otra vez, mientras sus pequeños dedos intentaban trazar constelaciones en el aire. La vida en la casa Kepler era cualquier cosa menos estable. Heinrich, su padre, aparecía y desaparecía como las fases de la luna, dejando a la familia en una constante incertidumbre económica. Catarina se las arreglaba para mantener a sus hijos, vendiendo hierbas medicinales y trabajando ocasionalmente como curandera. Esta mezcla de conocimiento popular y superstición que rodeaba a su madre tendría una influencia duradera en Johannes, quien siempre buscaría encontrar el punto donde la magia del universo se encontraba con las leyes matemáticas que lo regían. Eidsieht, evento que marcaría para siempre la vida del pequeño Johannes, ocurrió en el otoño de 1577, cuando tenía apenas 6 años. Su madre lo llevó a un lugar elevado para presenciar un espectáculo celestial que había estado causando revuelo en toda la región. Un brillante cometa que cruzaba el cielo nocturno. El pequeño Johannes quedó hipnotizado por aquella estrella errante de larga cola brillante. ¿De dónde viene?,
preguntó a su madre, quien, en lugar de responder con las supersticiones comunes de la época sobre presagios y desgracias, simplemente le dijo: «Del mismo lugar que vienen todas las maravillas, Johannes, de los misterios de Dios que algún día los hombres comprenderán». Esa noche, mientras el cometa brillaba en el cielo como una antorcha celestial, algo cambió en el interior del pequeño Johannes. Las estrellas dejaron de ser simplemente puntos de luz en el firmamento. Se convirtieron en un misterio que pedía ser resuelto, en un rompecabezas divino que esperaba ser descifrado. A pesar de su corta edad, comenzó a hacer preguntas que dejaban perplejos a los adultos a su alrededor. ¿Por qué las estrellas mantienen sus posiciones noche tras noche? ¿Por qué algunos astros parecen vagar por el cielo mientras otros permanecen fijos? Su curiosidad natural encontró un aliado inesperado en su condición física. Las frecuentes enfermedades que lo mantenían en cama se convirtieron en oportunidades para observar el mundo desde su ventana, para notar cómo la luz cambiaba a lo largo del día, cómo las sombras se movían siguiendo patrones que su joven mente intentaba comprender. Incluso en estos primeros años, Johannes mostraba una capacidad extraordinaria para detectar patrones y irregularidades en lo que observaba. Los vecinos de Wilderstadt recordarían más tarde a aquel niño peculiar que pasaba horas mirando al cielo, que hacía preguntas extrañas y que parecía vivir en un mundo propio, a medio camino entre la tierra y las estrellas. Entre libros y adversidades. El año 1577 marcó un punto de inflexión en la vida del pequeño Johannes Kepler, cuando su familia se mudó a la cercana ciudad de Leonberg. La casa familiar fue vendida para pagar las deudas de Heinrich y la familia se estableció en una pequeña granja en las afueras de la ciudad. El cambio fue drástico. De las calles empedradas de Wilderstadt a los campos abiertos donde el trabajo nunca cesaba. La granja era un lugar modesto, con un pequeño huerto y algunos animales que apenas proporcionaban lo suficiente para sobrevivir. Johannes, a pesar de su frágil constitución, no estaba exento de las labores agrícolas. Sus pequeñas manos, más adecuadas para sostener libros que herramientas de labranza, debían ayudar en las tareas diarias. Sin embargo, incluso en medio del trabajo físico, su mente inquieta encontraba formas de conectar con el universo que tanto le fascinaba. Mientras araba la tierra, observaba cómo las sombras se movían a lo largo del día, creando patrones que su joven mente intentaba descifrar. La ausencia prolongada de su padre, que seguía su vida como mercenario, dejó a la familia en una situación económica aún más precaria. Katarina, su madre, se vio obligada a administrar la taberna local para complementar los escasos ingresos de la granja. El pequeño Johannes pasaba muchas noches en la taberna, escuchando las conversaciones de los viajeros que traían historias de tierras lejanas y, ocasionalmente, noticias sobre descubrimientos y conocimientos que alimentaban su creciente curiosidad. Fue durante estos años cuando Johannes comenzó su educación formal en la escuela alemana local. El camino hacia la escuela era largo y difícil, especialmente durante los crudos inviernos de Württemberg, pero para él representaba una escapada de las duras labores de la granja y una oportunidad de satisfacer su sed de conocimiento. Sus primeros maestros pronto notaron algo especial en aquel niño de ojos brillantes y preguntas incesantes. A pesar de su apariencia enfermiza y su tendencia a perderse en sus pensamientos, Johannes mostraba una capacidad extraordinaria para las matemáticas y el latín.
Sin embargo, la vida tenía preparada una prueba más para el joven Kepler. En el invierno de 1579 contrajo viruela, una enfermedad que casi le cuesta la vida y dejó secuelas permanentes en su salud. La enfermedad lo mantuvo postrado durante meses, con fiebres tan altas que sus padres temieron por su vida. Sus manos, ya de por sí temblorosas, quedaron aún más afectadas y su vista, que nunca había sido buena, empeoró considerablemente. Pero como sucede a menudo con las grandes mentes, estas limitaciones físicas parecieron agudizar sus capacidades intelectuales. Durante su convalecencia, confinado en la cama, Johannes encontró consuelo en los libros que su madre conseguía, prestados de la iglesia local. Las largas horas de soledad se convirtieron en oportunidades para sumergirse en el mundo de los números y las letras. Su habitación, una pequeña buhardilla con una ventana que daba al cielo, se transformó en su primer observatorio. Desde allí, tumbado en su cama, podía observar el movimiento de las nubes durante el día y el baile de las estrellas por la noche. A medida que se recuperaba, su fascinación por el mundo natural y los fenómenos celestes no hacía más que crecer. Las secuelas de la viruela, que podrían haber amargado a cualquier otro niño, se convirtieron para Johannes en un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia humana y la permanencia de las leyes naturales que gobernaban el universo. Su mente, liberada de las distracciones de una vida normal de niño, comenzó a desarrollar una capacidad única para el pensamiento abstracto y la visualización geométrica. En la escuela, a pesar de sus limitaciones físicas, Johannes destacaba cada vez más. Sus maestros quedaban asombrados por su capacidad para resolver problemas matemáticos de formas innovadoras y por su habilidad para expresar ideas complejas con una claridad sorprendente para su edad. Sus compañeros, aunque a menudo lo encontraban extraño y distante, no podían evitar admirar su inteligencia y su manera única de ver el mundo. Los años entre 1580 y 1583 fueron fundamentales en la formación intelectual del joven Kepler. Durante este periodo, su mente comenzó a establecer conexiones entre las matemáticas que aprendía en la escuela y los fenómenos naturales que observaba en su vida diaria. Las proporciones que veía en las plantas del huerto familiar, los patrones que detectaba en el vuelo de las aves y los ciclos que observaba en el cielo nocturno comenzaron a entretejerse en su mente, formando la base de lo que más tarde se convertiría en su visión única del universo como una creación matemáticamente ordenada. A pesar de las dificultades económicas de su familia, la pobreza y sus problemas de salud, el joven Johannes nunca perdió su entusiasmo por el aprendizaje. Cada obstáculo parecía fortalecer su determinación de comprender los misterios del mundo que lo rodeaba. Su madre, a pesar de su carácter difícil y las presiones de la vida cotidiana, reconocía la extraordinaria capacidad de su hijo y hacía todo lo posible por apoyar su educación, incluso cuando esto significaba sacrificar las pocas comodidades que podían permitirse. El seminarista rebelde. El otoño de 1584 marcó un nuevo capítulo en la vida del joven Johannes Kepler, cuando, a sus 13 años, cruzó por primera vez las imponentes puertas del seminario de Heidelberg. El antiguo monasterio, con sus muros de piedra cubiertos de hiedra y sus ventanas góticas que se alzaban hacia el cielo, sería su hogar durante los próximos años. Para un muchacho criado entre las estrecheces de una granja familiar, aquella biblioteca repleta de volúmenes antiguos parecía un tesoro incalculable.
La transición no fue fácil. Johannes llegó al seminario como un becario, lo que significaba que su familia no pagaba por su educación, pero también lo convertía en objeto de cierto desdén por parte de algunos de sus compañeros más acomodados. Sin embargo, su mente brillante pronto se convirtió en su mejor defensa. Mientras sus condiscípulos se conformaban con memorizar textos en latín y repetir las lecciones de teología, Johannes comenzó a cuestionar todo lo que aprendía, para fascinación de algunos maestros y consternación de otros. Las primeras semanas en Heidelberg establecieron un patrón que caracterizaría toda su vida académica, una mezcla de brillantez intelectual y rebeldía contra el pensamiento convencional. Durante las clases de teología, mientras sus compañeros tomaban notas obedientemente, Johannes garabateaba en los márgenes de sus cuadernos diagramas geométricos y cálculos matemáticos. No es que despreciara la religión, por el contrario, su fe era profunda y sincera. Pero incluso entonces comenzaba a vislumbrar una conexión entre las matemáticas y la obra divina que sus profesores no parecían comprender. En las frías noches de invierno, cuando sus compañeros dormían, Johannes se escabullía hasta una de las torres del seminario. Allí, envuelto en su gastada capa, observaba el cielo estrellado a través de una pequeña ventana. Fue durante una de estas vigilias nocturnas cuando comenzó a preguntarse por qué los planetas se movían como lo hacían. Las explicaciones tradicionales, basadas en los epiciclos ptolemaicos, le parecían demasiado complicadas para ser verdaderas. Dios es el mejor de los matemáticos, escribiría en su diario, y sus creaciones deben seguir patrones más elegantes. Su talento para las matemáticas no pasó desapercibido. El profesor Michael Maestlin, quien ocasionalmente visitaba el seminario, quedó impresionado por la capacidad del joven para resolver problemas geométricos de formas innovadoras. Fue Maestlin quien, en secreto, introdujo a Johannes en las ideas revolucionarias de Copérnico. Aunque oficialmente se enseñaba el sistema tolemaico, con la Tierra en el centro del universo, Kepler encontró en el modelo heliocéntrico una elegancia matemática que resonaba con su propia visión del cosmos. Los debates en el seminario a menudo se volvían acalorados. Johannes no podía evitar señalar las contradicciones que encontraba en los textos antiguos, ni contener su entusiasmo cuando descubría una nueva forma de resolver un problema matemático. Sus profesores no sabían si admirar su ingenio o reprenderlo por su constante cuestionamiento de la autoridad establecida. Un día, durante una clase sobre la creación del universo, Johannes interrumpió al profesor para sugerir que quizás Dios había usado la geometría como su herramienta principal, una idea que escandalizó a algunos, pero que él defendió con una mezcla de pasión y lógica matemática. En 1586, su traslado al Seminario Superior de Maulbronn marcó una nueva etapa en su desarrollo intelectual. El edificio, aún más imponente que Heidelberg, albergaba una de las mejores bibliotecas de la región. Aquí, Johannes encontró textos que alimentaron su creciente obsesión por encontrar los patrones matemáticos que, estaba convencido, gobernaban el movimiento de los cuerpos celestes. Sus años en Maulbronn fueron un período de intenso desarrollo intelectual, pero también de conflictos internos. Por un lado, su formación religiosa le decía que el universo era obra de un Dios personal y amoroso. Por otro, su mente matemática buscaba explicaciones mecánicas y geométricas para todo lo que observaba.
Esta tensión, en lugar de paralizarlo, se convirtió en el motor de su creatividad. Comenzó a ver las matemáticas no como una alternativa a la fe, sino como el lenguaje que Dios había elegido para escribir el libro de la naturaleza. Las noches en Maulbronn eran particularmente productivas para Johannes. Mientras sus compañeros descansaban, él llenaba cuaderno tras cuaderno con cálculos y diagramas. Fue durante este período cuando comenzó a desarrollar sus primeras teorías sobre la relación entre los números y el movimiento planetario. Sus profesores, aunque preocupados por sus hábitos nocturnos y su tendencia a cuestionar la sabiduría establecida, no podían negar su extraordinaria capacidad intelectual. Al final de su estancia en Maulbronn, en 1588, Johannes Kepler ya no era el mismo muchacho tímido y enfermizo que había llegado a Heidelberg 4 años antes. Se había convertido en un joven pensador independiente, con una visión única del universo y las herramientas intelectuales necesarias para explorarla. Sus años como seminarista rebelde habían forjado no solo su intelecto, sino también su carácter, una combinación única de piedad religiosa y rigor científico que caracterizaría toda su obra posterior. La universidad y el despertar científico. En el otoño de 1589, Johannes Kepler cruzó las puertas de la Universidad de Tubinga con una mezcla de nerviosismo y expectación. A sus 18 años, el joven que había destacado en los seminarios ahora se encontraba en uno de los centros de conocimiento más prestigiosos de Europa. Las torres de la universidad se alzaban contra el cielo como guardianes del saber, y los pasillos resonaban con conversaciones en latín y griego sobre filosofía, teología y las nuevas ideas que estaban transformando el mundo conocido. La primera impresión de Tubinga fue abrumadora. Los edificios antiguos de piedra, las aulas llenas de estudiantes de toda Europa y la inmensa biblioteca que contenía miles de volúmenes hicieron que su corazón latiera con anticipación. Aquí, finalmente, podría sumergirse en el océano de conocimiento que tanto había anhelado. Sin embargo, su condición de estudiante becado significaba que debía mantener un nivel académico excepcional para conservar su lugar en la universidad. Fue en Tubinga donde Kepler se reencontró con quien se convertiría en su mentor más influyente, Michael Maestlin. El profesor Maestlin, reconocido como uno de los astrónomos más respetados de su tiempo, vio en el joven Johannes algo especial. Durante las clases públicas, Maestlin enseñaba el tradicional sistema tolemaico con la Tierra en el centro del universo, como era obligatorio en la época. Sin embargo, en privado, en conversaciones susurradas en su estudio, rodeado de instrumentos astronómicos y mapas celestes, introducía a sus estudiantes más prometedores en las revolucionarias ideas de Nicolás Copérnico. Las tardes en el estudio de Maestlin se convirtieron en los momentos más preciados para Johannes. Allí, mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas emplomadas, maestro y alumno discutían las implicaciones del sistema heliocéntrico. Kepler quedó fascinado por la elegancia matemática del modelo copernicano. «Es como si un velo se hubiera levantado de mis ojos», escribiría más tarde en su diario. La idea de que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta más girando alrededor del Sol, resonaba profundamente con su búsqueda de la armonía divina en la naturaleza. Durante sus años en Tubinga, Kepler no solo se dedicó a la astronomía. Como estudiante de la Facultad de Artes, debía dominar el quadrivium completo: aritmética, geometría
música y astronomía. Su mente inquieta encontraba conexiones entre todas estas disciplinas. En la música veía patrones matemáticos, en la geometría la expresión de la perfección divina, en la astronomía la culminación de todas estas formas de conocimiento. Las noches de Tubinga eran especialmente productivas para el joven estudiante. Desde la torre del observatorio universitario, equipado con los mejores instrumentos astronómicos de la época, Johannes pasaba horas observando el movimiento de los planetas. Sus manos, aún temblorosas por las secuelas de la viruela de su infancia, se volvían sorprendentemente firmes cuando manejaba los instrumentos de medición. Sus observaciones, meticulosamente registradas en cuadernos que llenaba con su letra apretada, comenzaron a revelar patrones que otros no habían notado. Un día de 1591, mientras contemplaba una clase de geometría, Kepler tuvo una revelación que cambiaría el curso de su vida. Mientras el profesor dibujaba círculos dentro de círculos en la pizarra, Johannes comenzó a vislumbrar una posible conexión entre las formas geométricas perfectas y las órbitas planetarias. ¿Y si el universo estaba construido según principios geométricos? ¿Y si las distancias entre los planetas seguían algún patrón matemático definido? Esta idea se convirtió en una obsesión. Durante los siguientes meses, Kepler llenó cuadernos enteros con cálculos y diagramas, buscando la clave matemática que explicara la disposición de los planetas en el sistema solar. Sus compañeros de estudios lo consideraban excéntrico, pero a él poco le importaba. Había encontrado su verdadera vocación: descubrir el plan matemático que Dios había usado para crear el universo. La relación con Maestlin se profundizó durante estos años. El profesor no solo guiaba sus estudios astronómicos, sino que también actuaba como un protector, defendiendo a su brillante pero poco convencional estudiante de las críticas de otros profesores más tradicionalistas. Maestlin reconocía en Kepler algo que iba más allá del mero talento académico. Veía a un verdadero innovador, alguien capaz de revolucionar la comprensión del cosmos. Hacia el final de sus estudios en Tubinga, Kepler ya no era el mismo joven inseguro que había llegado 4 años antes. Se había convertido en un pensador independiente, con una visión única del universo que combinaba su profunda fe religiosa con un riguroso análisis matemático. Sus primeras teorías sobre el cosmos, aunque aún en desarrollo, ya mostraban la originalidad y audacia que caracterizarían su trabajo posterior. En 1593, mientras se preparaba para graduarse, Kepler sabía que estaba al borde de algo revolucionario. Sus ideas sobre la estructura matemática del universo, aunque todavía incompletas, prometían una nueva forma de entender el cosmos. La Universidad de Tubinga había sido más que un lugar de estudio. Había sido el crisol donde sus ideas más audaces habían comenzado a tomar forma. El profesor de Graz. La primavera de 1594 trajo consigo un giro inesperado en la vida de Johannes Kepler. A sus 23 años, recibió una oferta para ocupar el puesto de profesor de matemáticas en la escuela protestante de Graz, en Estiria. Aunque su sueño era convertirse en ministro luterano, las circunstancias y tal vez el destino tenían otros planes. La posición en Graz, aunque modesta, representaba una oportunidad única para un joven académico de su origen humilde. La ciudad de Graz, con sus calles empinadas y su imponente castillo en la colina, era muy diferente de la familiar Tubinga. El joven profesor llegó con poco más que sus libros, sus instrumentos matemáticos y sus cuadernos llenos de cálculos sobre el orden cósmico. Sus primeros días como profesor
fueron desafiantes. Sus estudiantes, acostumbrados a un enfoque más tradicional, se encontraron con un maestro que veía las matemáticas no solo como una herramienta práctica, sino como la clave para comprender los misterios divinos del universo. Las clases de Kepler eran diferentes a todo lo que se había visto antes en Graz. Mientras explicaba geometría, sus manos trazaban en el aire las órbitas de los planetas. Durante las lecciones de aritmética, no podía evitar divagar sobre cómo los números revelaban la armonía del cosmos. Algunos estudiantes lo consideraban un excéntrico, otros estaban cautivados por su pasión y su capacidad para conectar las matemáticas con el mundo real. Fue durante su segundo año en Graz cuando Kepler tuvo la revelación que cambiaría su vida. Mientras dibujaba un diagrama en la pizarra durante una clase, tuvo una idea repentina. ¿Y si las órbitas de los 6 planetas conocidos estaban determinadas por los 5 sólidos platónicos? Esta idea, que más tarde formaría el núcleo de su Mysterium Cosmographicum, lo obsesionó durante meses. Pasaba noches enteras calculando y recalculando, buscando la confirmación matemática de su intuición. La vida personal de Kepler también experimentó cambios significativos durante este periodo. A través de amigos comunes, conoció a Barbara Müller, hija de un próspero comerciante local. Bárbara era una joven viuda con una pequeña fortuna y una hija. El cortejo fue complicado, en parte por la timidez de Johannes y en parte por las dudas de la familia de Bárbara sobre la estabilidad económica de un profesor de matemáticas. Sin embargo, el matrimonio se celebró en 1597, uniendo a 2 personas muy diferentes, él, absorto en sus cálculos celestiales, ella, práctica y preocupada por los asuntos terrenales. La publicación del Mysterium Cosmographicum en 1596 marcó un punto de inflexión en su carrera. El libro, que presentaba su teoría sobre la relación entre los sólidos platónicos y las órbitas planetarias, fue recibido con una mezcla de asombro y escepticismo por la comunidad académica. Aunque la teoría finalmente resultaría incorrecta, el libro demostró la originalidad de su pensamiento y su habilidad para combinar matemáticas, astronomía y teología en una visión unificada del cosmos. Sin embargo, no todo era favorable en Graz. Las tensiones religiosas en la región comenzaban a intensificarse. La contrarreforma católica ganaba fuerza y los protestantes como Kepler se encontraban cada vez más presionados. A pesar de su posición como profesor respetado y su reciente matrimonio con una mujer de buena familia, Johannes comenzó a sentir la amenaza de la persecución religiosa. Las primeras señales de problema llegaron en forma de decretos que limitaban las actividades de los protestantes. Kepler, aunque profundamente religioso, se negaba a ver el mundo en términos de divisiones sectarias. Para él, el estudio de las matemáticas y la astronomía era una forma de adoración, una manera de comprender el plan divino del universo. Sin embargo, esta visión ecuménica no lo protegería de las crecientes tensiones religiosas. La vida doméstica con Bárbara también presentaba sus desafíos. Ella no compartía su pasión por la astronomía, ni comprendía por qué su marido pasaba tantas noches en vela garabateando cálculos a la luz de las velas. Las preocupaciones financieras eran constantes, ya que el salario de profesor apenas cubría sus necesidades, y los gastos de la publicación del Mysterium Cosmographicum habían sido considerables. A pesar de estas dificultades, los años en Minos y Graz fueron increíblemente productivos para Kepler. Además de sus deberes como profesor y la publicación de su primer libro,
continuó desarrollando sus teorías sobre el movimiento planetario. Su correspondencia con otros académicos, especialmente con Tycho Brahe, comenzó durante este período, sentando las bases para futuras colaboraciones que cambiarían la historia de la astronomía. Hacia 1598, las nubes de la persecución religiosa se oscurecían cada vez más sobre Graz. Kepler, que había encontrado en esta ciudad un hogar y había comenzado a construir una vida con Bárbara, comenzaba a sentir que su tiempo allí podría estar llegando a su fin. Sin embargo, incluso en medio de la incertidumbre, su mente seguía enfocada en los misterios del cosmos. Las semillas plantadas durante estos años en Graz, tanto en términos de sus teorías científicas como de su desarrollo personal, darían frutos que nadie podría haber previsto. El encuentro con Tycho Brahe. El invierno de 1599 encontró a Johannes Kepler emprendiendo un viaje que cambiaría el curso de su vida. Con las tensiones religiosas en Graz alcanzando niveles peligrosos, y tras recibir una invitación del famoso astrónomo Tycho Brahe, Kepler empacó sus pertenencias más preciadas, sus libros, instrumentos y manuscritos. Dejando atrás a su esposa Bárbara, embarazada de su primer hijo, partió hacia Praga, donde Brahe había establecido su nuevo observatorio bajo el patrocinio del emperador Rodolfo II. El viaje fue arduo. Los caminos helados y las inclemencias del tiempo pusieron a prueba su débil constitución física. Sin embargo, la perspectiva de trabajar con Tycho Brahe, el astrónomo más importante de su época, mantenía vivo su espíritu. Brahe era famoso no solo por sus observaciones increíblemente precisas de los movimientos planetarios, sino también por su carácter temperamental y su estilo de vida ostentoso, en marcado contraste con la modesta naturaleza de Kepler. El primer encuentro entre ambos hombres fue una mezcla de admiración mutua y cautelosa reserva. Tycho, un noble danés de imponente presencia, luciendo su característica nariz de metal, resultado de un duelo de juventud, recibió a Kepler en su elaborado observatorio en Benátky, cerca de Praga. El contraste no podría haber sido mayor. Brahe, con su séquito de asistentes y su abundante colección de instrumentos de precisión, y Kepler, el humilde profesor de matemáticas con su gastada capa de viaje. La colaboración comenzó con Tycho asignando a Kepler la tarea de estudiar la órbita de Marte, un problema particularmente difícil que había frustrado a muchos astrónomos anteriores. Brahe, celoso de sus observaciones recopiladas durante décadas, solo proporcionaba a Kepler datos seleccionados, una práctica que frustraría enormemente al joven astrónomo. Es como intentar construir una casa cuando solo te permiten ver algunos de los ladrillos, escribiría Kepler en una carta a un amigo. Las tensiones entre ambos hombres eran evidentes. Tycho, acostumbrado a ser la autoridad indiscutible en materia astronómica, se encontró con un asistente que no dudaba en cuestionar sus métodos y teorías. Kepler, por su parte, se debatía entre la gratitud por la oportunidad de acceder a las observaciones más precisas de la época y la frustración por las restricciones que Brahe imponía sobre su uso. Los días en el observatorio seguían un ritmo intenso. Durante las noches despejadas, Tycho y sus asistentes realizaban observaciones meticulosas, registrando las posiciones de los planetas con una precisión nunca antes alcanzada. Durante el día, Kepler se sumergía en los cálculos, buscando patrones en los datos que Brahe le proporcionaba. La relación entre ambos era como una danza complicada. Momentos de brillante colaboración intelectual alternaban con períodos de tensión
y desconfianza. Las diferencias en sus personalidades y métodos de trabajo eran notables. Tycho era un experimentalista consumado que confiaba en la precisión de sus observaciones y era escéptico de las teorías matemáticas elaboradas. Kepler, en cambio, buscaba la elegancia matemática detrás de los movimientos celestes, convencido de que Dios había creado el universo siguiendo principios geométricos perfectos. A pesar de sus diferencias, ambos hombres se necesitaban mutuamente. Tycho poseía los datos más precisos sobre el movimiento de los planetas, el resultado de décadas de observaciones meticulosas. Kepler tenía la capacidad matemática y la visión teórica para dar sentido a esos datos. Era una colaboración que prometía revolucionar la comprensión del cosmos si lograban superar sus diferencias personales. La situación dio un giro dramático en octubre de 1601, cuando Tycho enfermó repentinamente durante un banquete. En su lecho de muerte, el gran astrónomo danés hizo prometer a Kepler que usaría sus datos para probar la corrección del sistema tichónico del universo, un compromiso que Kepler aceptó sabiendo que no podría cumplirlo. Las últimas palabras de Tycho a Kepler fueron una súplica: no permitas que mi vida haya sido en vano. La muerte de Tycho Brahe marcó un punto de inflexión en la vida de Kepler. De repente, se encontró como el heredero intelectual del mayor tesoro astronómico de la época, las observaciones detalladas de Tycho. Sin embargo, obtener el acceso real a estos datos no sería fácil. Los herederos de Brahe, celosos de su legado, se mostraron reacios a compartir los registros completos con Kepler. El matemático imperial. La muerte de Tycho Brahe, en octubre de 1601, marcó el inicio de una nueva era en la vida de Johannes Kepler. Apenas unos días después del fallecimiento del gran astrónomo danés, Kepler fue nombrado matemático imperial por el emperador Rodolfo II, heredando no solo el prestigioso título, sino también la inmensa responsabilidad de continuar el trabajo astronómico en la corte de Praga. El nombramiento llegó en un momento crucial, cuando el destino de las preciosas observaciones de Tycho pendía de un hilo. La corte de Rodolfo II era un lugar extraordinario, un crisol donde se mezclaban científicos, artistas, alquimistas y astrólogos. El emperador, conocido por su melancolía y su fascinación por lo oculto, había convertido el castillo de Praga en un centro neurálgico del conocimiento renacentista. Para Kepler, este ambiente era tanto estimulante como desconcertante. A menudo se encontraba compartiendo los pasillos del castillo con alquimistas que prometían transformar el plomo en oro, mientras él buscaba transformar las montañas de datos de Tycho en oro científico. Los primeros meses en su nuevo cargo fueron una lucha constante por acceder a los registros completos de Tycho. Los herederos del astrónomo danés, particularmente su hijo Erik, se mostraban recelosos de entregar las observaciones a Kepler. Las negociaciones fueron tensas y prolongadas. Kepler escribiría más tarde: me siento como un perro hambriento que ha encontrado un hueso, pero debe pelear con otros para poder roerlo. Finalmente, tras meses de disputas legales y negociaciones, logró obtener acceso a los preciados datos. Con los registros de Tycho finalmente en sus manos, Kepler se sumergió en un trabajo febril. Su principal objetivo era resolver el enigma de la órbita de Marte, el mismo problema que Tycho le había asignado inicialmente. Las observaciones eran de una precisión sin precedentes, mostrando discrepancias de solo unos minutos de arco con las predicciones de todos los modelos existentes.
Estas pequeñas diferencias, que otros podrían haber descartado como errores de medición, para Kepler eran pistas cruciales sobre la verdadera naturaleza del movimiento planetario. La vida en la corte imperial presentaba sus propios desafíos. Como matemático imperial, Kepler tenía que dividir su tiempo entre sus investigaciones astronómicas y las demandas más mundanas de su cargo. El emperador esperaba regularmente horóscopos y predicciones astrológicas, una tarea que Kepler realizaba con cierta reticencia, aunque reconocía que era parte de sus obligaciones oficiales. La madre astronomía sufriría hambre si su hija la astrología no ganara el pan, comentaría con ironía. Las largas noches de trabajo comenzaron a dar frutos en 1602, cuando Kepler hizo su primer descubrimiento fundamental sobre el movimiento de Marte. Tras incontables cálculos y revisiones, se dio cuenta de que la órbita del planeta no podía ser circular, como se había asumido durante siglos. Esta revelación iba en contra de toda la tradición astronómica, que consideraba al círculo como la forma geométrica perfecta y, por tanto, la única digna de los movimientos celestiales. La búsqueda de la forma verdadera de la órbita fue una odisea matemática que consumió a Kepler durante meses. Probó diferentes curvas geométricas hasta que finalmente, en 1605, llegó a la conclusión revolucionaria. La órbita de Marte era una elipse, con el Sol ubicado en uno de sus focos. Esta sería su primera ley del movimiento planetario, una ruptura radical con 2000 años de astronomía que sostenían que los planetas se movían en círculos perfectos. La segunda ley, descubierta durante el mismo período, establecía que la línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta ley explicaba por qué los planetas se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol y más lento cuando están más lejos. Kepler vio en estas leyes no solo una descripción matemática, sino una manifestación de la fuerza física que el Sol ejercía sobre los planetas. Mientras realizaba estos descubrimientos revolucionarios, la vida personal de Kepler estaba marcada por el contraste entre el prestigio de su posición y las dificultades económicas. El salario imperial, aunque generoso en teoría, se pagaba de manera irregular debido a las constantes crisis financieras del imperio. Bárbara, su esposa, se quejaba frecuentemente de las largas horas que pasaba trabajando y de la incertidumbre de su situación en la corte. El emperador Rodolfo II, aunque admiraba el trabajo de Kepler, era un patrón errático. Sus períodos de entusiasmo por la astronomía alternaban con episodios de profunda depresión, durante los cuales se encerraba en sus aposentos durante semanas. En estas ocasiones, todos los proyectos de la corte, incluido el trabajo astronómico de Kepler, quedaban en suspenso. A pesar de estas dificultades, los años entre 1601 y 1604 fueron extraordinariamente productivos para Kepler. Sus descubrimientos sobre el movimiento planetario representaban no solo un avance técnico en la astronomía, sino una revolución en la forma de pensar sobre el cosmos. Pérdidas y descubrimientos. Los años entre 1605 y 1611 marcaron una época de profundos contrastes en la vida de Johannes Kepler, donde las más amargas pérdidas personales se entrelazaron con algunos de sus más brillantes descubrimientos científicos. El destino, como si jugara una cruel partida de ajedrez con su vida, parecía compensar cada avance científico con un golpe devastador a su corazón de padre. El invierno de 1605 llegó con una crueldad especial a Praga. Una epidemia de viruela
Esa despiadada enfermedad que ya había marcado el rostro de Kepler en su juventud se llevó a su hijo Friedrich, de apenas 6 años. El pequeño había heredado la curiosidad insaciable de su padre y solía sentarse junto a él mientras trabajaba en sus cálculos, dibujando sus propias versiones infantiles de las órbitas planetarias. La pérdida dejó a Kepler sumido en miedo, un dolor profundo, pero fiel a su naturaleza, canalizó su aflicción hacia su trabajo, sumergiéndose aún más profundamente en sus investigaciones sobre el movimiento de Marte. Bárbara, su esposa, nunca se recuperó completamente de la pérdida de Friedrich. Su salud ya frágil se deterioró rápidamente. La tragedia volvió a golpear a la familia cuando su hija Susana, de apenas 3 años, sucumbió a la epilepsia en 1608. Y como si el destino no estuviera satisfecho, su hijo Ludwig, nombrado en honor al admirado maestro de Kepler, Ludwig Maestlin, falleció de viruela en 1610, apenas cumplidos los 4 años. En medio de este valle de sombras, Kepler encontró refugio en su trabajo. La publicación de Astronomia Nova en 1609 representó un hito en la historia de la astronomía. Esta obra monumental, fruto de casi una década de meticulosos cálculos y observaciones, presentaba sus 2 primeras leyes del movimiento planetario, con una prosa que mezclaba el rigor científico con una casi poética búsqueda de la armonía divina. Kepler revolucionó la comprensión del cosmos al demostrar que los planetas se mueven en órbitas elípticas, no circulares, con el Sol en uno de los focos. La forma en que llegó a estas conclusiones revelaba mucho sobre su personalidad. Mientras otros podrían haber forzado las observaciones para que se ajustaran a la teoría, Kepler, con su inquebrantable honestidad intelectual, se dejó guiar por los datos, aunque estos contradecían siglos de pensamiento establecido. Su obsesión por la precisión lo llevó a rehacer sus cálculos docenas de veces, trabajando frecuentemente a la luz de las velas hasta altas horas de la noche. Durante este periodo, Kepler también comenzó a interesarse intensamente por la óptica. Las noticias sobre la invención del telescopio en Holanda capturaron su atención y con su característico entusiasmo se sumergió en el estudio de las leyes de la refracción. Sus investigaciones lo llevaron a realizar importantes contribuciones al diseño del telescopio refractor, mejorando significativamente su capacidad para observar los cuerpos celestes. En sus notas personales de esta época se puede percibir cómo Kepler luchaba por encontrar sentido a la aparente contradicción entre la perfección matemática que descubría en el universo y el caos que reinaba en su vida personal. Sus estudios sobre óptica parecían ser tanto una investigación científica como una metáfora de su propia búsqueda de claridad en medio de la oscuridad. A pesar del dolor que lo acompañaba, Kepler mantuvo una productividad asombrosa. Sus descubrimientos sobre la óptica no solo mejoraron nuestra comprensión de la luz y la visión, sino que también sentaron las bases para avances futuros en el diseño de instrumentos ópticos. Su trabajo sobre el telescopio refractor, en 1900 en particular, demostró su capacidad para combinar la teoría matemática con aplicaciones prácticas. El final de este período lo encontró transformado. Las pérdidas habían dejado cicatrices profundas, pero también habían forjado en él una resiliencia extraordinaria. Su fe en la existencia de un orden divino en el universo, lejos de debilitarse, pareció fortalecerse. En sus escritos de esta época se puede percibir una madurez más profunda, una comprensión más rica de la interrelación entre el dolor y el descubrimiento,
entre la pérdida y la creación. Bárbara, quien había compartido tanto sus triunfos como sus tragedias, quedó profundamente afectada por la pérdida de sus hijos. Su matrimonio, aunque perduraba, se había convertido en un recordatorio constante de sus pérdidas compartidas. Sin embargo, Kepler encontró en su trabajo no solo un escape, sino también un propósito renovado. Cada descubrimiento, cada avance en sus investigaciones parecía ser un tributo a los hijos que había perdido. Tiempos de cambio. El año 1612 marcó un punto de inflexión en la vida de Johannes Kepler. La muerte del emperador Rodolfo II no solo significó el fin de una era para Praga, sino también el comienzo de una nueva etapa en la vida del astrónomo. Con el ascenso al trono de Matías, el ambiente en la corte cambió drásticamente, y Kepler, siempre sensible a los vientos políticos, comprendió que era momento de buscar nuevos horizontes. La ciudad de Linz, con sus calles empedradas y su ambiente más provincial que el de Praga, se convirtió en su nuevo hogar. El traslado no fue una decisión fácil, pero el puesto de matemático provincial en la Alta Austria prometía cierta estabilidad en tiempos turbulentos. Kepler llegó a Linz como un viudo maduro, cargando no solo con sus instrumentos astronómicos y sus manuscritos, sino también con el peso de sus pérdidas pasadas y la responsabilidad de sus hijos sobrevivientes. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado en su vida personal. Durante su búsqueda de una nueva esposa, proceso que abordó con la misma meticulosidad que aplicaba a sus cálculos astronómicos, Kepler consideró 11 candidatas diferentes. Con característico detalle, elaboró una lista comparando sus cualidades y defectos, un documento que sobrevive como testimonio de su aproximación sistemática incluso a los asuntos del corazón. Finalmente, fue Susanna Reutinger, una huérfana de 24 años, quien cautivó su corazón, no tanto por su posición social o sus conexiones, sino por su carácter alegre y su naturaleza práctica. El matrimonio con Susanna en 1613 trajo consigo una renovación en la vida de Kepler. A diferencia de su primer matrimonio con Bárbara, marcado por la enfermedad y la tragedia, su unión con Susanna se caracterizó por una tranquila felicidad doméstica. Ella demostró ser no solo una excelente compañera, sino también una madre dedicada tanto para los hijos que Kepler había tenido con Bárbara como para los que nacerían de su nueva unión. Durante estos años en Linz, Kepler demostró que su genio matemático podía aplicarse a problemas mucho más terrenales que el movimiento de los planetas. Un acontecimiento aparentemente trivial, la compra de barriles de vino para su boda, lo llevó a un fascinante estudio sobre la medición de volúmenes. Observando cómo los comerciantes de vino calculaban el contenido de los barriles de forma imprecisa, Kepler se propuso desarrollar un método más exacto. Este trabajo, que culminaría en la publicación de su Nova Stereometria Doliorum Vinariorum, Nueva Estereometría de los Barriles de Vino, en 1615, reveló una vez más su capacidad para encontrar belleza matemática en lo cotidiano. Utilizando métodos que presagiaban el cálculo infinitesimal, Kepler no solo resolvió el problema práctico de medir el volumen de los barriles, sino que también realizó importantes contribuciones a la geometría y al estudio de los sólidos de revolución. Paralelamente a sus investigaciones sobre los barriles de vino, Kepler continuó desarrollando sus estudios sobre óptica, un campo que había comenzado a explorar en sus años en Praga. La publicación de Dioptrice en 1611 ya había establecido importantes principios sobre el comportamiento de la luz
y el funcionamiento de las lentes, pero durante sus años en Linz continuó refinando y expandiendo estas teorías. Su trabajo en óptica durante este período reveló no solo su brillantez científica, sino también su capacidad para combinar la teoría con la práctica. Sus investigaciones sobre la refracción de la luz y el diseño de lentes no eran meros ejercicios académicos, tenían aplicaciones prácticas inmediatas en la mejora de instrumentos ópticos, incluyendo el telescopio que él mismo había ayudado a perfeccionar. La vida en Linz también trajo sus desafíos. Las tensiones religiosas que habían sido parte de su vida en Praga no desaparecieron en su nuevo hogar. Como luterano en una región predominantemente católica, Kepler tuvo que navegar cuidadosamente las aguas de la política religiosa. Sin embargo, su posición como matemático provincial y su creciente reputación como científico le proporcionaron cierta protección. A pesar de las presiones externas, estos años fueron notablemente productivos. La relativa tranquilidad de su vida doméstica con Susana le permitió concentrarse en su trabajo con una intensidad renovada. Su hogar en Linz se convirtió en un refugio donde podía alternar entre sus diversos intereses: las matemáticas, la astronomía, la óptica y, por supuesto, sus investigaciones sobre los barriles de vino. Al final de este período, en 1616, Kepler había logrado establecer una nueva vida que combinaba la estabilidad doméstica con la continuación de su incansable búsqueda del conocimiento. Sus publicaciones durante estos años, aunque quizás menos conocidas que sus obras sobre el movimiento planetario, demostraron la versatilidad de su genio y su capacidad para encontrar conexiones matemáticas en los lugares más inesperados. La armonía de los mundos. Los años entre 1617 y 1619 representaron la culminación de la búsqueda de toda una vida para Johannes Kepler. En su estudio en Linz, rodeado de tablas astronómicas y cálculos matemáticos, el científico se encontraba al borde de uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la astronomía. Sin embargo, el camino hacia esta revelación estaría marcado tanto por la exaltación del descubrimiento como por las sombras de la persecución religiosa. Durante las largas noches de 1617, Kepler se sumergió en un estudio obsesivo de las relaciones entre las velocidades de los planetas y sus distancias al Sol. Su mente, siempre inquieta, buscaba patrones en el aparente caos del cosmos. La creencia profunda de que Dios había creado el universo, según principios matemáticos, lo impulsaba a buscar una armonía oculta en el movimiento de los cuerpos celestes. Fue en medio de estos estudios cuando Kepler comenzó a vislumbrar una relación matemática que lo dejaría sin aliento. Trabajando con los datos que había heredado de Tycho Brahe, notó una conexión entre el período orbital de un planeta y su distancia media al Sol. La revelación llegó como un relámpago. El cuadrado del período orbital de un planeta era proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Esta relación, que más tarde se conocería como la tercera ley de Kepler, representaba la pieza final del rompecabezas que había estado intentando resolver durante décadas. Mientras desarrollaba esta revolucionaria teoría, Kepler también trabajaba en lo que consideraba su obra maestra, Harmonices Mundi, la armonía de los mundos. Este libro, publicado en 1619, era mucho más que un tratado astronómico. Representaba su visión integral del cosmos como una manifestación de la armonía matemática divina. En sus páginas, Kepler entrelazaba astronomía, geometría,
música y metafísica en una síntesis extraordinaria que reflejaba su creencia en la unidad fundamental del universo. La idea de la música de las esferas, un concepto que se remontaba a los pitagóricos, encontró en Kepler a su más sofisticado intérprete. Para él, cada planeta no solo seguía una órbita elíptica, sino que cantaba una nota única determinada por su velocidad angular. La Tierra, según sus cálculos, producía las notas mi y fa en su viaje alrededor del Sol. Esta música celestial no era para ser oída por los oídos humanos, sino que representaba una armonía matemática subyacente en la estructura misma del cosmos. Sin embargo, mientras Kepler se elevaba en sus contemplaciones celestiales, la realidad terrena se volvía cada vez más amenazante. Las tensiones religiosas que habían estado hirviendo bajo la superficie comenzaron a intensificarse peligrosamente. Como luterano en tierras católicas, Kepler se encontró cada vez más asediado por las autoridades religiosas. Su negativa a convertirse al catolicismo, combinada con su reputación de pensador independiente, lo convirtió en un blanco de sospechas y hostilidades. Las presiones llegaron a tal punto que Kepler se vio obligado a interrumpir frecuentemente su trabajo para defender su posición religiosa. Sin embargo, con característica resiliencia, logró mantener su integridad intelectual y religiosa sin comprometer su trabajo científico. En sus escritos de esta época se puede percibir una tensión entre su deseo de expresar libremente sus ideas científicas y la necesidad de navegar cuidadosamente las peligrosas aguas de la ortodoxia religiosa. La publicación de Harmonices Mundi en 1619 representó tanto un triunfo como un riesgo. El libro, con su audaz síntesis de ciencia y misticismo, de matemáticas y música, podría haber sido visto como herético por las autoridades religiosas. Sin embargo, Kepler lo presentó como una celebración de la sabiduría divina manifestada en el orden matemático del universo. La obra fue recibida con reacciones mixtas. Mientras algunos admiraron su ambición intelectual y su visión unificadora, otros la consideraron demasiado especulativa. No obstante, la inclusión de su tercera ley del movimiento planetario en sus páginas aseguró su lugar en la historia de la ciencia. Esta ley, aunque presentada casi como una nota al pie en medio de sus especulaciones sobre la armonía cósmica, proporcionaría más tarde a Newton una de las claves para su teoría de la gravitación universal. Los últimos meses de 1619 encontraron a Kepler en una posición paradójica. Por un lado, había alcanzado la cúspide de su trabajo científico, completando su comprensión del movimiento planetario y articulando su visión de la armonía cósmica. Por otro lado, las crecientes tensiones religiosas amenazaban con destruir la relativa estabilidad que había encontrado en Linz. El defensor de su madre. El año 1620 marcaría uno de los periodos más oscuros en la vida de Johannes Kepler. La noticia llegó como un relámpago en una noche clara. Su madre, Katharina Kepler, había sido acusada de brujería en su ciudad, natal de Leonberg. Para un hombre que había dedicado su vida a combatir la superstición con la razón, esta acusación no solo era un golpe personal, sino también una amarga ironía del destino. Katharina, una mujer de 74 años, conocida por su carácter fuerte y su conocimiento de hierbas medicinales, se había granjeado la enemistad de varios vecinos a lo largo de los años. La acusación principal vino de una mujer que afirmaba haber caído enferma después de beber una poción preparada por la madre de Kepler.
En el clima de histeria y persecución que dominaba la época, tales acusaciones podían significar una sentencia de muerte. Al recibir la noticia, Kepler no dudó un instante. Abandonando sus investigaciones astronómicas y sus obligaciones en Linz, emprendió el largo y peligroso viaje hacia Württemberg. El camino estaba plagado de peligros, con la Guerra de los 30 años en pleno desarrollo y bandas de soldados merodeando por los caminos. Sin embargo, para Kepler, ningún riesgo era demasiado grande cuando se trataba de defender a su madre. La ironía de la situación no se le escapaba. Él, que había dedicado su vida a descifrar las leyes matemáticas que gobernaban el universo, se veía ahora obligado a sumergirse en el mundo oscuro de la superstición y los prejuicios. El juicio contra su madre se convirtió en un enfrentamiento entre la razón y la ignorancia, entre el pensamiento científico y el miedo irracional. Kepler asumió personalmente la defensa de su madre, aplicando el mismo rigor analítico que utilizaba en sus investigaciones astronómicas. Estudió meticulosamente cada acusación, recopiló testimonios y preparó una defensa exhaustiva que combinaba argumentos legales con una demoledora crítica al concepto mismo de brujería. Su documento de defensa, que se conserva hasta hoy, es un testimonio extraordinario de la aplicación del pensamiento racional a un proceso fundamentalmente irracional. Durante los meses que duró el juicio, Kepler se vio obligado a postergar gran parte de su trabajo científico, aunque nunca lo abandonó por completo. En las noches, después de largas jornadas en los tribunales, continuaba sus cálculos astronómicos a la luz de las velas. Esta dualidad de roles, el hijo defensor y el científico incansable, lo consumía física y emocionalmente. El proceso judicial se extendió durante 14 meses, durante los cuales Catarina fue sometida a interrogatorios y amenazada con tortura. La anciana mujer demostró una fortaleza extraordinaria, negándose a confesar crímenes que no había cometido, incluso cuando fue confrontada con los instrumentos de tortura. La determinación de Catarina recordaba la obstinación del propio Kepler en su búsqueda de la verdad científica. La defensa de Kepler fue magistral. Desmontó metódicamente cada acusación, exponiendo las contradicciones en los testimonios de los acusadores y demostrando la imposibilidad física de muchos de los supuestos actos de brujería. Su argumentación no solo defendía a su madre, sino que también constituía un ataque frontal a la base misma de los juicios por brujería. El impacto emocional de este período en Kepler fue profundo. En sus cartas y escritos personales de la época se puede percibir la angustia de ver a su madre, la mujer que había despertado su curiosidad por los fenómenos celestes en su infancia, enfrentando una muerte horrible por acusaciones absurdas. La tensión entre su papel público como defensor y su dolor privado como hijo lo marcó profundamente. Finalmente, en el otoño de 1621, Catarina fue liberada de todos los cargos. La victoria fue agridulce. Aunque había salvado a su madre de la hoguera, el proceso había dejado cicatrices profundas en ambos. Catarina, agotada por el largo encarcelamiento y los interrogatorios, falleció 6 meses después de su liberación. A pesar del trauma personal, Kepler logró mantener activa su producción científica durante este período. Entre viajes a Upishum, Württemberg y sesiones en el tribunal, continuó trabajando en sus tablas astronómicas y en diversos problemas matemáticos. Esta capacidad para mantener su trabajo científico en medio de una crisis personal tan grave demuestra tanto su extraordinaria fortaleza mental como su inquebrantable compromiso con la búsqueda del conocimiento.
El episodio del juicio por brujería de su madre representó para Kepler un doloroso recordatorio de la persistencia de la superstición en una época que comenzaba a despertar al pensamiento científico. Su lucha personal contra la ignorancia y el prejuicio se convirtió en un símbolo de la batalla más amplia entre la razón y la superstición que caracterizaría el nacimiento de la ciencia moderna. Las tablas rudolfinas. Tras las tormentas emocionales del juicio de su madre, Johannes Kepler se sumergió con renovada intensidad en lo que sería la culminación de su vida profesional, la creación de las tablas rudolfinas. Este proyecto monumental, iniciado 2 décadas atrás con las observaciones de Tycho Brahe, representaba mucho más que un simple conjunto de datos astronómicos. Era el testimonio de una vida dedicada a la búsqueda de la precisión celestial. En su estudio de Linz, rodeado de montañas de papeles cubiertos de cálculos matemáticos, Kepler trabajaba incansablemente. Las tablas que estaba perfeccionando tenían su origen en una promesa hecha al fallecido emperador Rodolfo II, de quien tomaban su nombre. La tarea de completarlas se había convertido en una obsesión personal, un deber tanto científico como moral que lo consumía día y noche. Los años de trabajo meticuloso comenzaron a dar sus frutos. Las tablas rudolfinas prometían ser las más precisas jamás creadas, superando con creces a las tablas alfonsinas que habían sido el estándar durante 3 siglos. Cada entrada representaba una síntesis perfecta entre las meticulosas observaciones de Tycho Brahe y las revolucionarias leyes del movimiento planetario descubiertas por Kepler. Sin embargo, el camino hacia la publicación estaba plagado de obstáculos. La Guerra de los 30 años, que devastaba Europa Central, hacía que cada aspecto del proceso fuera un desafío. El papel era escaso y caro, los impresores eran difíciles de encontrar, y los fondos para la publicación eran prácticamente inexistentes. Kepler, que nunca había sido un hombre de grandes recursos económicos, se vio obligado a invertir sus propios ahorros en el proyecto. El proceso de revisión era igualmente agotador. Kepler revisaba cada número, cada cálculo, con una meticulosidad obsesiva. Sabía que estas tablas serían utilizadas por navegantes y astrónomos durante generaciones, y la responsabilidad de su precisión pesaba sobre sus hombros. Cada error potencial lo desvelaba, llevándolo a rehacer cálculos una y otra vez hasta estar completamente seguro de su exactitud. Durante este periodo, Kepler realizó también varios descubrimientos adicionales mientras refinaba sus cálculos. Sus observaciones sobre el movimiento de la Luna y los planetas continuaban revelando nuevos patrones y regularidades. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, se incorporaba cuidadosamente a las tablas, haciendo que cada nueva revisión fuera más precisa que la anterior. La búsqueda de un impresor dispuesto a asumir el riesgo de publicar una obra tan compleja se convirtió en una odisea en sí misma. Muchos se echaban atrás al ver la complejidad de los cálculos y las tablas. Los que se mostraban interesados a menudo carecían de los recursos técnicos necesarios para manejar las intrincadas notaciones, matemáticas y los diagramas astronómicos. En 1626, cuando finalmente encontró un impresor en Ulm dispuesto a asumir el proyecto, Kepler se trasladó temporalmente a la ciudad para supervisar personalmente cada aspecto de la publicación. Su presencia en la imprenta se volvió habitual. Revisaba cada página que salía de la prensa, haciendo correcciones y ajustes sobre la marcha.
Su perfeccionismo exasperaba a los impresores, pero la calidad del resultado final justificaba cada retraso. Las tablas rudolfinas no eran solo un conjunto de números y cálculos, incluían también un extenso prólogo histórico que narraba la evolución de la astronomía desde la antigüedad hasta sus días, así como detalladas instrucciones sobre su uso. Kepler quería que su obra fuera no solo precisa, sino también accesible para las generaciones futuras de astrónomos. La publicación final en 1627 representó un triunfo personal y científico. Las tablas eran tan precisas que siguieron siendo el estándar de referencia para los cálculos astronómicos durante más de un siglo. Su precisión era tal que permitieron predecir con exactitud un tránsito de Mercurio que Kepler mismo no llegaría a ver, confirmando póstumamente la validez de sus métodos. El éxito de las tablas rudolfinas fue agridulce, aunque representaban la culminación de décadas de trabajo y establecían un nuevo estándar de precisión astronómica. Kepler apenas pudo disfrutar de su logro. Los problemas financieros y las continuas tensiones religiosas ensombrecieron lo que debería haber sido su momento de mayor triunfo profesional. Sin embargo, la importancia histórica de las tablas rudolfinas no puede subestimarse. Representaban la primera síntesis completa entre la astronomía observacional de Tycho Brahe y la nueva astronomía teórica desarrollada por Kepler. Eran la prueba tangible de que las leyes del movimiento planetario funcionaban en la práctica, no solo en la teoría. Las tablas también simbolizaban algo más profundo: la transición de la astronomía desde un arte de observación y predicción hacia una ciencia matemática rigurosa. En sus páginas se podía ver el nacimiento de la astronomía moderna, donde la precisión matemática y la observación empírica se unían para crear una comprensión más profunda del cosmos. Los últimos viajes. El otoño de 1628 encontró a Johannes Kepler, ya en sus últimos años, emprendiendo una serie de viajes que marcarían el final de su extraordinaria vida. A sus 57 años, su figura se había vuelto más delgada y su paso más lento, pero sus ojos mantenían el mismo brillo intenso que lo había caracterizado desde su juventud. La publicación de las tablas rudolfinas el año anterior, lejos de proporcionarle el descanso merecido, lo había dejado en una situación financiera precaria que lo obligaba a buscar nuevos patrocinadores. Los caminos de Alemania, devastados por la Guerra de los 30 años, se habían vuelto peligrosos para cualquier viajero, más aún para un anciano científico que cargaba con sus preciosos manuscritos e instrumentos astronómicos. Sin embargo, Kepler se vio forzado a recorrerlos en busca del apoyo financiero que necesitaba desesperadamente. Su salario como matemático imperial llevaba años sin pagarse y las deudas acumuladas por la publicación de las tablas rudolfinas pesaban sobre sus hombros. Durante estos viajes, su salud comenzó a deteriorarse notablemente. Las largas noches de observación astronómica, combinadas con las duras condiciones de los viajes y la precaria alimentación, comenzaron a pasar factura a su constitución, nunca robusta. Sin embargo, incluso en medio de su declinación física, Kepler mantenía una actividad intelectual febril. En cada parada de su viaje, aprovechaba las noches claras para realizar observaciones astronómicas, añadiendo datos a sus ya extensos registros. Una noche particularmente fría en Ratisbona, mientras observaba una conjunción planetaria, Kepler sufrió un severo ataque de fiebre que lo obligó a guardar cama. A pesar de su estado,
continuó dictando notas y realizando cálculos, como si intentara arrancar los últimos secretos al universo antes de que fuera demasiado tarde. Su mente, incansable hasta el final, seguía trabajando en nuevos problemas matemáticos y astronómicos. En sus últimas cartas, escritas con mano temblorosa, pero con la misma claridad mental de siempre, Kepler reflexionaba sobre su vida y su trabajo. Escribía sobre las maravillas que había descubierto en el cosmos y sobre su continua fascinación por la armonía matemática del universo. En una de estas misivas, dirigida a un antiguo alumno, expresaba su satisfacción por haber podido leer los pensamientos de Dios a través de las matemáticas y la astronomía. El deterioro de su salud se aceleró durante el otoño de 1630. Los viajes constantes y las privaciones habían minado sus últimas fuerzas. Sin embargo, Kepler se negaba a abandonar su trabajo. Incluso en su lecho de enfermo en Ratisbona, continuaba realizando cálculos y dictando observaciones a quienes lo acompañaban. Su última observación astronómica, realizada apenas unas semanas antes de su muerte, fue de un particular fenómeno lunar que había estado estudiando durante años. La ironía de su situación no se le escapaba. Él, que había dedicado su vida a descifrar los movimientos de los cuerpos celestes, se encontraba ahora realizando su propio viaje final. En sus últimos días, cuando la fiebre le daba tregua, hablaba con serenidad sobre la muerte, viéndola como una transición natural, tan ordenada y matemáticamente precisa como los movimientos planetarios que había estudiado toda su vida. Sus últimos pensamientos y observaciones quedaron registrados en un cuaderno que mantuvo hasta el final. Las últimas páginas contienen una mezcla de cálculos astronómicos, reflexiones personales y una última carta inconclusa a su familia. En estos escritos finales se puede percibir tanto la lucidez del científico como la serenidad del hombre que había llegado a términos con su propia mortalidad. El 15 de noviembre de 1630, en una modesta habitación de una posada en Ratisbona, Johannes Kepler cerró los ojos por última vez. Había viajado hasta allí buscando cobrar su salario atrasado como matemático imperial, un pago que nunca llegaría a recibir. La muerte lo encontró, como había vivido, en medio de sus papeles y cálculos, trabajando hasta el último momento en los misterios del cosmos. La noticia de su muerte se extendió lentamente por una Europa devastada por la guerra. Sus últimos días en Ratisbona fueron un reflejo de su vida entera, modesto en sus circunstancias personales, pero grandioso en sus pensamientos y descubrimientos. Sus manuscritos y observaciones finales, salvados gracias a la diligencia de su yerno, se convertirían en parte del valioso legado que dejó a la posteridad. El funeral fue simple, como él hubiera querido. Su tumba, como muchos de los edificios de Ratisbona, sería destruida poco después durante la guerra. Sin embargo, su verdadero monumento no estaba en la piedra, sino en las leyes que había descubierto, en las tablas que había calculado y en la nueva visión del cosmos que había ayudado a crear. El legado eterno, la posteridad. Las semillas plantadas por Johannes Kepler durante su vida germinaron de formas que él nunca llegó a imaginar. Medio siglo después de su muerte en aquella modesta posada de Ratisbona, un joven estudiante en 1900 Cambridge llamado Isaac Newton comenzaría a construir sobre sus cimientos una revolución científica que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Las tres leyes del movimiento planetario de Kepler
se convirtieron en las piedras angulares sobre las que Newton edificaría su teoría de la gravitación universal. La precisión matemática con la que Kepler había descrito el movimiento de los planetas proporcionó a Newton las pistas cruciales que necesitaba para descubrir la fuerza fundamental que mantenía unido al sistema solar. Lo que Kepler había descrito mediante ecuaciones matemáticas, Newton lo explicaría a través de una ley física universal. Pero la influencia de Kepler se extendió mucho más allá de la mecánica celeste. Su insistencia en la importancia de la experimentación rigurosa y la verificación matemática estableció un nuevo estándar para la investigación científica. Fue uno de los primeros en insistir en que las teorías científicas debían ser comprobadas contra observaciones precisas del mundo real, un principio que se convertiría en fundamental para el método científico moderno. Las tablas rudolfinas, su obra magna, continuaron siendo utilizadas por astrónomos y navegantes durante más de un siglo después de su publicación. Su precisión sin precedentes no solo facilitó la navegación marítima y la exploración global, sino que también proporcionó la base de datos observacional que permitiría a futuros astrónomos verificar sus teorías sobre el movimiento celestial. En el campo de la óptica, sus contribuciones fueron igualmente revolucionarias. Sus estudios sobre el comportamiento de la luz y el diseño de lentes sentaron las bases para el desarrollo del telescopio refractor, un instrumento que transformaría para siempre nuestra capacidad de observar el cosmos. Sus descubrimientos sobre la reflexión total interna y la óptica ocular continúan siendo relevantes en el diseño de instrumentos ópticos modernos. La influencia de Kepler en la revolución científica fue profunda y multifacética. Su trabajo representó una ruptura decisiva con la tradición aristotélica que había dominado el pensamiento europeo durante siglos, al demostrar que los movimientos celestes podían ser descritos mediante leyes matemáticas precisas. Kepler ayudó a establecer la idea de que el universo operaba según principios matemáticos comprensibles. Pero quizás el legado más duradero de Kepler fue su demostración de que la ciencia podía combinar el rigor matemático con la imaginación creativa. Su capacidad para ver conexiones donde otros solo veían caos, para imaginar soluciones radicalmente nuevas a problemas antiguos, estableció un modelo para futuras generaciones de científicos. La influencia de Kepler se extendió más allá de la física y la astronomía. Sus escritos sobre la geometría de los copos de nieve y la estructura de las colmenas de abejas fueron precursores de campos modernos como la cristalografía y el estudio de las estructuras naturales. Su trabajo sobre el volumen de los barriles de vino contribuyó al desarrollo del cálculo infinitesimal. En la historia de la ciencia, Kepler ocupa un lugar único como puente entre el mundo antiguo y el moderno. Mientras que sus predecesores buscaban explicaciones puramente geométricas o filosóficas para los fenómenos naturales, Kepler insistió en la necesidad de combinar la observación precisa con el análisis matemático riguroso. Este enfoque se convertiría en el fundamento de la ciencia moderna. Su legado continúa vivo en la exploración espacial contemporánea. Los principios que descubrió son utilizados diariamente para calcular las trayectorias de satélites y sondas espaciales. La NASA nombró una de sus misiones más exitosas en su honor, el telescopio espacial Kepler, que ha revolucionado nuestra comprensión de los planetas extrasolares. La vida y obra de Kepler también nos dejó lecciones importantes sobre la naturaleza de la investigación científica.
su disposición a abandonar teorías queridas cuando las evidencias las contradecían, su perseverancia frente a las dificultades y su capacidad para mantener la integridad científica en tiempos de persecución religiosa proporcionan un modelo inspirador para los científicos modernos. En la actualidad, mientras los astrónomos descubren nuevos sistemas planetarios y los físicos buscan una teoría unificada del universo, el espíritu de Kepler continúa presente. Su búsqueda de la armonía matemática en el cosmos, su convicción de que la naturaleza opera según principios comprensibles y su combinación de rigor científico con imaginación creativa siguen inspirando a nuevas generaciones de científicos. El legado de Kepler nos recuerda que los grandes avances científicos no surgen solo de la observación y el cálculo, sino también de la capacidad de imaginar nuevas posibilidades y de buscar patrones en lo aparentemente caótico. En un momento en que la humanidad se enfrenta a desafíos sin precedentes, desde el cambio climático hasta la exploración del espacio profundo, las lecciones de Kepler sobre la importancia de combinar la precisión matemática con la visión creativa son más relevantes que nunca. Reflexiones finales. El hombre detrás del genio. Al contemplar la vida de Johannes Kepler, nos encontramos ante una paradoja fascinante. Un hombre que descubrió las leyes que gobiernan los movimientos de los cuerpos celestes, pero que nunca pudo encontrar la estabilidad en su propia vida terrenal. Su existencia fue un tejido de contrastes, tan elíptica como las órbitas que descubrió, con momentos de brillante claridad científica entrelazados con períodos de profunda tribulación personal. Kepler era, ante todo, un buscador de la verdad. Su personalidad combinaba una curiosidad insaciable con una tenacidad que rozaba la obstinación. Aquellos que lo conocieron describen a un hombre de complexión débil, pero de espíritu indomable, capaz de pasar días enteros sumergido en cálculos matemáticos, olvidando comer o dormir en su búsqueda de los patrones divinos que, estaba convencido, Dios había tejido en la estructura del cosmos. Su temperamento era una mezcla peculiar de humildad y absoluta confianza en sus propias ideas. Podía admitir errores con una franqueza inusual para su época, descartando años de trabajo cuando los datos no confirmaban sus teorías, pero también podía defender sus descubrimientos con una pasión que a veces rayaba en lo combativo. La verdad en astronomía, escribió una vez, está escrita en el lenguaje de las matemáticas, y quien no entienda este lenguaje vagará por un oscuro laberinto. La búsqueda de la armonía divina en el universo fue el hilo conductor que unió todos los aspectos de su vida. Para Kepler, las matemáticas no eran simplemente una herramienta de cálculo, sino el lenguaje mismo que Dios había usado para crear el cosmos. Veía en las proporciones geométricas y en las relaciones matemáticas la manifestación directa de la mente divina. Esta convicción profunda le permitió perseverar en sus investigaciones, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Su vida familiar fue un reflejo de las turbulencias de su época. Su primer matrimonio con Barbara Müller, aunque comenzó con esperanza, estuvo marcado por la tragedia. De sus 5 hijos con Bárbara, solo 2 sobrevivieron a la infancia. La muerte de su esposa en 1611 lo dejó viudo y con la responsabilidad de criar a sus hijos sobrevivientes en medio de tiempos turbulentos. Su segundo matrimonio con Susanna Reutinger trajo algo de estabilidad a su vida personal, pero las preocupaciones económicas y las persecuciones religiosas nunca estuvieron lejos.
Como padre, Kepler mostró una ternura que contrastaba con la rigidez de su época. Sus cartas revelan a un hombre profundamente preocupado por el bienestar y la educación de sus hijos, aunque sus obligaciones científicas a menudo lo mantenían alejado de ellos. La defensa apasionada de su madre cuando fue acusada de brujería demuestra también su lealtad familiar y su valor moral, arriesgando su propia posición y reputación para salvarla. La vida de Kepler estuvo marcada por una continua lucha entre su vocación científica y las necesidades mundanas. Como matemático imperial y astrólogo de la corte, a menudo se veía obligado a realizar predicciones astrológicas para mantener su posición, una práctica que veía con escepticismo, pero que aceptaba como un mal necesario. La astrología es la hija loca de una madre sabia, decía, refiriéndose a la astronomía, pero la hija debe alimentar a la madre. Su legado para la humanidad trasciende con mucho sus descubrimientos específicos. Las 3 leyes del movimiento planetario fueron solo el comienzo. Kepler nos mostró que el universo no era un misterio incomprensible, sino un sistema que podía ser entendido a través de las matemáticas. Su trabajo sentó las bases para la teoría de la gravitación universal de Newton y, por extensión, para toda la física moderna. Pero quizás su mayor contribución fue demostrar que la ciencia y la fe no tienen por qué estar en conflicto. En una época de intensas divisiones religiosas, Kepler mantuvo la convicción de que el estudio científico del universo era una forma de adoración, una manera de comprender el plan divino a través de las matemáticas. Esta visión de una armonía entre razón y fe sigue siendo relevante en nuestros días. La humildad de Kepler ante la grandeza del cosmos contrasta con la magnitud de sus descubrimientos. «Me siento transportado de gozo», escribió una vez, «cuando descubro que Dios también ha esperado 6000 años a alguien que contemplara su obra». Esta combinación de humildad y asombro caracterizó toda su aproximación al estudio del universo. Al final de su vida, Kepler podía mirar atrás y ver un camino marcado por dificultades, pero también por triunfos extraordinarios. Desde el niño enfermizo que miraba las estrellas en Wilderstadt hasta el matemático imperial que revolucionó nuestra comprensión del cosmos, su vida fue un testimonio del poder de la perseverancia y la imaginación guiada por la razón. El significado de su obra continúa resonando en nuestro tiempo. En una época en que la humanidad extiende su alcance hacia las estrellas, las leyes de Kepler siguen guiando nuestras naves espaciales a través del sistema solar. Sus métodos de trabajo, su disposición a descartar teorías queridas cuando los datos las contradecían y su búsqueda incansable de la verdad sirven como modelo para los científicos modernos. Johannes Kepler nos enseñó que el universo es comprensible, que la belleza matemática y la verdad física son 2 caras de la misma moneda y que la búsqueda del conocimiento es una de las vocaciones más nobles del ser humano. Su vida nos recuerda que los grandes avances en la comprensión humana no vienen solo del intelecto, sino también de la perseverancia, la imaginación y el coraje para desafiar las ideas establecidas.